tribunal reinicia la sesión. Vista conjunta de causas roles 3225, 3226, 3234, 3235, 3244. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 y del inciso segundo del artículo 17b de la Ley número 17.798. Tiene la palabra el relator, señor José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dispuesto vista conjunta en las causas roles ya anunciadas, en tanto en las primeras 4 de estas resulta impugnado el artículo 17b de la Ley número 17.798 de control de armas, que mandata al sentenciador penal a no tomar en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos de dicho articulado lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y conjuntamente y en todas las causas ya enunciadas también el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 de penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, que establece como improcedente la facultad de decretar precisamente penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas. Los requirentes de las causas rol 3225, don Robinson Toledo Cona, y en el rol 3226, don Samuel Riquelme Gatica, han sido formalizados y acusados por diversos tipos penales de aquellos previstos precisamente en la Ley de Control de Armas y se encuentran a esta fecha pendiente la celebración de los respectivos juicios orales ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. A su turno, los requirentes de las causas rol 3234, don Diego Calderón Muñoz, y 3235, doña Delicia Muñoz Acevedo, han sido formalizados también por ilícitos previstos en la Ley de Control de Armas y se encuentran a esta fecha no cerrada la indagatoria llevada por el Ministerio Público. Por último, en lo que respecta al requirente del rol 3244, don Jonathan Pechonante Pizarro, que requiere de inaplicabilidad solo en lo que respecta a la norma contemplada en el artículo primero, inciso segundo de la Ley número 18.216, él ya ha sido condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar por ilícito de igual naturaleza a los anteriores, pero la gestión pendiente consiste en un recurso de apelación subsidiario que ha sido interpuesto para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dado el orden de cumplimiento efectivo que se dictaminó a su respecto de la pena de libertad a que fuera condenado. En todos los requerimientos de inaplicabilidad ya enunciados, se señala un conflicto constitucional caracterizado porque las normas que se reprochan producirían un resultado contrario a la Carta Fundamental en diversos apartados. En primer término, los actores enuncian que los preceptos reprochados contravienen el artículo primero de la Constitución Política, en tanto el constituyente, al establecer que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, implica que ningún ser humano es más que otro precisamente en cuanto a su dignidad y sus derechos. De esta forma, señalan, la igualdad como valor constitucional se torna en un estándar ético-social que el Estado siempre debe propugnar y concretar, cuestión que no se materializaría al establecer la pena privativa de libertad como la única opción a aplicar por el sentenciador penal de turno. Acto seguido, la aplicación de las normas también contravendrían el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19, numeral segundo constitucional, cuestión que se concretiza, señalan, en el valor de la no discriminación, prohibiendo siempre la existencia de estatutos legales con derechos y obligaciones diferentes, atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente personal y que no descansen en la razonabilidad como estándar fundante, valores todos que enlazan con lo prescrito en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tercer lugar, y desde el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Constitución, los requirentes exponen que las normas que solicitan su inaplicabilidad contenidas tanto en la Ley de Control de Armas como en la ley que establece penas sustitutivas a la pena privativa de libertad atentan contra el derecho de toda persona a un procedimiento racional y justo, en cuanto éste debe basarse en penas proporcionales, con una adecuada correspondencia o adecuación que debe existir entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción penal del Estado. Conforme señalan y citando a vía ejemplar jurisprudencia de la Corte Suprema, la proporcionalidad de las penas se relaciona así inequívocamente con la igualdad en la aplicación del derecho. En los casos concretos que se han expuesto ante esta magistratura constitucional, los requirentes hacen presente que primero, la modificación a la Ley de Control de Armas que introdujo el artículo 17b limita seriamente el arbitrio judicial del Sistema General de Determinación de Penas, que ha sido arreglado de manera general en el Código Penal, no tornándose hoy, bajo esta perspectiva, siempre exacerbado e ilimitado.
no contando los jueces así con una vital herramienta para luego de analizar sus casos concretos, determinar en cada caso la pena justa. Lo mismo sucede con el articulado que ha sido establecido en la ley número 18.216, que tiene claros fines de reinserción social, resultando del todo incoherente con el resto del articulado la imposibilidad de que en ciertos delitos las personas no puedan optar a una pena sustitutiva a la pena privativa y efectiva de libertad. En dicho sentido, agregan que no es posible obtener los reales antecedentes que sean objetivos que hayan movido al legislador de turno para introducir estas reformas en nuestra legislación sustantiva y procesal, tornándose claramente inidónea en una sistemática general que busca siempre la reinserción social del penado como función primordial a considerar de la pena. De esta forma, a vía ejemplar, la norma del artículo 17b de la Ley de Control de Armas atenta contra el justo y racional procedimiento asegurado por la Carta Fundamental, en el sentido de que limita al juez su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia según dos elementos basales en cualquier sentenciador penal al momento de efectuar su trabajo cúlmine, cual es determinar la pena, esto es, ponderar los antecedentes del caso y las características del sujeto penalmente responsable. Por último, señalan que las normas reprochadas señalan primero, tanto la contemplada en la Ley de Control de Armas como la Ley de Penas Sustitutivas, se tornan contrarias a la Constitución política por contravenir de esta forma, en un análisis global, principios y valores que desde el constituyente han permeado a toda la legislación penal y procesal penal. Por lo anterior, solicitan sean acogidas las presentaciones a este respecto. A su turno, evacuando traslado de fondo, el Ministerio Público, en la persona del señor Fiscal Nacional, solicita que estos requerimientos sean rechazados en todas sus partes por las razones que a continuación enuncia. En primer término, y en lo que respecta al artículo 17b de la Ley de Control de Armas, el persecutor penal público expone que la historia de la tramitación legislativa de la norma da cuenta de cómo se pretendió evitar importantes rebajas judiciales más allá del marco abstracto de los tipos penales, cuestión que se quiso evitar intentando entregar una respuesta punitiva más severa a cierto tipo de delitos, como aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, con una sistemática que se enlaza con lo que el legislador ya realizó con la Ley número 18.290 de Tránsito. Así, no existiría, en caso alguno, la alegada diferencia de trato ni desigualdad contrarias a la Carta Fundamental que comentan los requirentes en sus presentaciones. Luego, el Ministerio Público expone que no se afectaría la potestad de determinación de penas, definición que siempre es competencia del legislador de turno, así como aumentar la severidad del castigo, asegurando en estos casos que el juez determina la pena dentro del marco que la ley soberanamente ha predeterminado con respecto a la Constitución. Finalmente, en lo que respecta a la norma del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, el señor Fiscal Nacional hace presente que se ha buscado dejar fuera, reformando la Ley de Penas Sustitutivas a la pena privativa de libertad, que un importante número de delitos, no solo aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, se vean excluidos de esta posibilidad, por lo que la eventual diferencia de trato que alegan los requirentes no guardaría tampoco asidero alguno, ni tampoco algún tipo de discriminación arbitraria, no siendo papel en esta instancia constitucional realizar alegaciones en torno a las finalidades de la pena privativa de libertad, en tanto se debe, solo en esta sede, cuestionar su legitimidad o ilegitimidad desde la perspectiva de la Carta Fundamental y no desde su eventual eficacia resocializadora. Por estas consideraciones solicitan sean rechazadas las presentaciones a este respecto. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista del día de hoy por los requirentes en las causas roles 3225, 3226 y 3244, don Francisco Acosta por la Defensoría Penal Pública y por el Ministerio Público en todas las causas, don Hernán Ferrara. Ok, muchas gracias. Entonces, por los requirentes en los roles 3225, 3226, 3244, hasta por 15 minutos, alega el abogado Francisco Acosta por la Defensoría Penal Pública. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, en esta oportunidad la Defensoría Penal Pública ha interpuesto 3 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en favor de los señores Robinson Toledo Cona, Samuel Riquelme Gatica y Jonathan Pechonante Pizarro, correspondiente a las causas roles número 3225, 3226 y 3244, todos del año 2016 respectivamente.
En esto se solicita a este excelentísimo tribunal que declare inaplicables 2 preceptos legales, salvo en el último de los casos que pasaré a revisar posteriormente, que simplemente se solicita la inaplicabilidad de una de estas disposiciones, ya que estos resultan inconstitucionales al momento de ser aplicados a los casos concretos. Los artículos que esta defensa específicamente cuestiona son el inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 y el inciso segundo de la letra B del artículo 17 de la Ley 17.798. Así, la tesis de esta defensa para las causas que se revisarán puede resumirse de la siguiente manera: que la aplicación de estas normas conlleva la concepción de un estatuto jurídico especial que implica una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar, discriminación que es arbitraria y que carece de todo fundamento razonable y objetivo y que en definitiva no logra alcanzar la finalidad que ha sido propuesto originalmente por este legislador al momento de dictar dichos preceptos. Así, de esta manera se vulnera el principio de igualdad ante la ley, el de proporcionar las penas y el de debido proceso. Lo anterior debido a los siguientes argumentos. Con relación a la primera causa, esto es el requerimiento interpuesto en favor del señor Robinson Toledo Cona, que corresponde al rol número 3225 del año 2016. En esta causa, que se ha sustanciado ante el Juzgado de Garantía de Cañete, la gestión pendiente corresponde a la realización de la audiencia preparatoria de juicio oral fechada para el próximo día 30 de enero del presente año. Así, el Ministerio Público formalizó y acusó a mi representado por el presunto delito contemplado en inciso primero del artículo 9 de la Ley 17.798. Esto es el porte ilegal de arma de fuego, y además por el delito de receptación. Sin embargo, respecto a este se arribó a un acuerdo reparatorio cumplido en la audiencia el día 4 de julio del año 2016. Además, pidió la pena de 5 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. En el rato de los hechos de la acusación, el ente persecutor expuso que el día 24 de septiembre del año 2015, alrededor de las 23:25 horas, aproximadamente en el sector de la ruta P70R, a la altura del kilómetro 49, en la comuna de Tirúa, el imputado portó consigo una escopeta marca Baikal, calibre 12, con número de serie, y 2 cartuchos de igual calibre sin percutar y sin contar con los permisos y autorizaciones emanadas por la autoridad competente. ¿Qué es lo que cuestiona concretamente esta defensa? Es decir, ¿cuál es el fundamento de derecho? Primero, que se debe tener en consideración que la modificación introducida por la Ley 20.813 señala que el autor del delito consumado previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 9 de la Ley 17.798, esto es el porte ilegal de arma, queda excluida de toda posibilidad de que le beneficie una pena sustitutiva, de acuerdo como bien señala la ley. En este caso, de esta manera, existe una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. Así, en el tipo penal en comento, en virtud del cual mi acusado fue acusado, el bien jurídico protegido corresponde al orden público, y además dicha figura está estructurada sobre la base de un delito de naturaleza peligro abstracto. En nuestra legislación, excelentísimo tribunal, existen varias figuras penales que justamente comparten estas características, sea en el orden de la naturaleza, del bien jurídico o bien la estructura e incluso de la penalidad. En el primeros casos, por ejemplo, el delito de asociación ilícita, y en el segundo casos, por dar simplemente 2 ejemplos, de secuestro agravado y violación. No obstante lo anterior, aun cuando dichas figuras comparten estas características e incluso superando en algunas ocasiones el umbral de penalidad que se señala para el caso del porte ilegal de armas, son solamente aquellos que se encuentran como en la calidad de autores del delito del inciso primero del artículo 9 de la Ley 17.798, los que son excluidos de tener la posibilidad de justamente de la sustitución de su condena por alguna de las medidas que establece la Ley 18.216, además de beneficiarse con las reglas generales que se establecen en el artículo 65 a 69 del Código Penal y que dicen en relación con la determinación de la pena. De esta manera se configura claramente una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. Asimismo, como se ha indicado, mi representado no ha sido condenado anteriormente por crimen, simple delito o falta, por lo que tampoco es reincidente en el delito en virtud del cual se le acusa, lo que normalmente en nuestro ordenamiento jurídico acarrea ciertos efectos jurídicos. Sin embargo, estos son anulados por los preceptos legales aplicados
que en este caso se impugna, de manera que esto implica un trato desigual. Por último, con relación al argumento de derecho, esto al momento de hacer un test de igualdad que se exige en estos casos, la idoneidad de la sanción es necesario revisar si efectivamente se cumple. Al respecto, aquí se debe tener en consideración que la Constitución ha sido clara en poner de relieve justamente que la finalidad que tiene la pena en sentido general dice relación específicamente con la resocialización del individuo. Sin embargo, al mermar la posibilidad de que una persona pueda ver sustituida su condena con arreglo a las medidas que justamente establece la Ley 18.216, medidas que, por cierto, propenden de forma más efectiva a la reinserción social que aquellas personas que cumplen cabalmente la pena en prisión con la pena de prisión específicamente, aquí se aleja ostensiblemente de dicha finalidad. Ahora bien, ¿de qué manera inciden estas normas en el caso concreto? Esto dice relación con la gestión pendiente específicamente del caso. Es decir, ¿qué situación se produciría en caso de no aplicarse dichos preceptos que justamente están impugnados? En primer lugar, podría favorecerle a mi imputado la atenuante que establece el numeral sexto del artículo 11 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior, y no concurriría, en el caso que no concurriría ningún agravante, por ejemplo, sería aplicable la regla que establece el inciso segundo del artículo 67 del Código Penal. Una segunda alternativa es que pudiera favorecerle la misma atenuante e incluso otra circunstancia morigerante de similar naturaleza, en cuyo caso resultaría aplicable la regla del inciso cuarto del artículo 67 del Código Penal. Una tercera posibilidad es que podría calificarse con arreglo al artículo 68 bis del Código Penal esta atenuante del numeral sexto del artículo 11 y por último, incluso si concurriere una agravante y una atenuante específicamente, igualmente sería aplicable una regla, la inciso final del artículo 67 del Código Penal. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque en todos los casos anteriores enumerados se cumpliría con el requisito que establece el literal A del artículo 15 de la Ley 18.216. Esto es que se le podría haber concedido, se le podría conceder la libertad vigilada simple o la libertad vigilada intensiva. Sin embargo, en el caso particular, actualmente no podría al aplicarse justamente estos preceptos impugnados. En segundo lugar, la causa 3226 del año 2016, que dice relación con el imputado Samuel Riquelme Gatica. En este caso se ha sustanciado este procedimiento ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete y cuya gestión pendiente justamente corresponde a la realización de la audiencia de juicio oral establecida para el próximo 30 de marzo del presente año. En el relato de los hechos de la acusación, el ente persecutor expuso que el día 16 de marzo del año 2015, alrededor de 19:10 horas, con ocasión de una fiscalización del tránsito, personal de Carabineros sorprendió al imputado portando consigo dentro de su vehículo 2 cartuchos Marcatec calibre 16 milímetros y además se encontraba en posesión de un arma artesanal. A juicio del Ministerio Público, estos hechos son constitutivos de los delitos de porte de arma que establece el artículo 13 de la Ley 17.798 y el inciso segundo del artículo 9 del mismo cuerpo normativo. Respecto del fundamento de derecho, me remitiré íntegramente a lo ya señalado con relación al primer requerimiento. Esto es porque tanto el inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 como el inciso segundo de la letra B del artículo 17 de la Ley 17.798 se refieren al artículo 13 de este cuerpo normativo en los mismos términos que el artículo 9, que justamente es el delito en virtud del cual se acusó al primero de los requirentes. Ahora bien, ¿de qué manera justamente en este caso inciden las normas en el caso concreto? ¿Qué situación se habría producido, se produciría si no se aplican concretamente tales preceptos legales? En este caso concreto, el Ministerio Público sí le ha reconocido ostensiblemente a mi defendido la circunstancia que establece el numeral sexto del artículo 11 del Código Penal, esta circunstancia atenuante que se vincula con la irreprochable conducta anterior. Hipotéticamente, si pudiera configurarse una segunda circunstancia atenuante, como la que establece el numeral 9 del artículo 11 del Código Penal, que específicamente la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos, en este caso, este excelentísimo tribunal, en caso de que acogiera la pretensión esgrimida por esta defensa en orden a declarar inaplicable el precepto que establece el artículo 17 letra B de la Ley 17.798,
Se regirían, por tanto, los artículos 67 también y artículo 68 del Código Penal y, por tanto respecto del delito de porte de municiones como del artículo 13, podría rebajarse la pena igualmente. En el primer caso, a presidio menor en su grado mínimo y en el segundo caso, a presidio menor en su grado medio. Asimismo, si este excelentísimo tribunal acogiera la petición de esta defensa relativa a declarar inaplicable el inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216, con relación a ambos delitos igualmente, el tribunal que conozca el fondo del asunto podrá otorgar la pena sustitutiva de remisión condicional por reunirse cada uno de los requisitos que establece el artículo cuarto de la Ley 18.216. En tercer y último lugar, se interpone el requerimiento en favor del señor Jonathan Pechonante Pizarro, esto es el 3244 del año 2016. En este caso se cuestiona, a diferencia de los casos anteriores, únicamente el inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216. La gestión pendiente, a diferencia también de los casos anteriores, es la vista de un recurso de apelación de naturaleza subsidiaria que interpuso el defensor de la causa en contra de la sentencia definitiva en lo tocante específicamente al no otorgamiento de la pena sustitutiva. Los hechos probados se resumen de la siguiente manera, que el día 21 de agosto del año 2015, aproximadamente a las 19 horas, personal de carabineros de la tenencia de Nueva Aurora, esto es en la ciudad de Viña del Mar, al llegar a la intersección con calle Chile Sur, procedieron a realizar un control de identidad y encontraron dentro de la mochila de mi representado una escopeta marca Baikal con número de serie, calibre número 12 y además 5 cartuchos del mismo calibre sin percutar, sin contar, por cierto, con los permisos correspondientes ni justificar su legítima tenencia. El día 1 de agosto del año 2016 se realizó el juicio oral en el Tribunal de Viña del Mar, oportunidad en que se condena al señor Pechonante por el delito de porte ilegal de arma que se establece en el numeral primero del artículo 9 de la Ley 17.798. Bajo este contexto se fija audiencia de comunicación de sentencia para el día 5 de agosto, dándose a conocer que en definitiva a mi representado le favorecía el atenuante del numeral sexto del artículo 11 del Código Penal, sin perjudicarle ninguna de las agravantes, ninguna circunstancia agravante modificatoria de responsabilidad penal. Y es condenado, por último, a sufrir la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, justamente por el delito de porte ilegal de armas. Pena que, por cierto, dadas las condiciones actuales, deberá cumplir de manera efectiva al no ser acreedor de ninguna pena sustitutiva. Si no se hubiera aplicado el precepto impugnado específicamente, a mi representado se le podría haber otorgado justamente la pena de libertad vigilada intensiva por haberse cumplido con cada uno de los requisitos que establece el artículo 17 y siguientes de la Ley 18.216. Por último, con relación a los fundamentos de derecho en esta causa, me remito también íntegramente a lo señalado en los 2 requerimientos anteriores, porque justamente se trata del mismo delito en virtud del cual fue acusado el primero de mis representados. Por tanto, solicito a este excelentísimo tribunal, en mérito de lo expuesto en esta intervención, que sirva a acoger la pretensión esgrimida por esta defensa consistente en la declaración inaplicable de los preceptos establecidos en el inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 y el inciso segundo de la letra B del artículo 17 de la Ley 17.798 por vulnerar garantías fundamentales, en específico el igualdad ante la ley, proporcionar las penas y el debido proceso. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Ministerio Público en todas las causas, alega el abogado Hernán Ferrara hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego con su autorización a objeto de que se desestimen los requerimientos que se ven conjuntamente en esta audiencia, que en un total de 5, en su mayoría objetan 2 disposiciones legales, una contenida en el artículo 17b de la Ley de Control de Armas, 17.798, y el artículo primero también de la Ley 18.216, ambos preceptos modificados por una ley el año 2015, la Ley 20.813. Haciendo algunos distingos, naturalmente, de todas estas causas, solo una de ellas apunta exclusivamente al precepto contenido en la Ley sobre pena sustitutiva, puesto que la gestión que se encuentra pendiente en ese caso es un recurso de apelación del artículo 37 de la misma ley en relación a la concesión o denegación de la sustitución de la pena en ese caso.
Respecto de los delitos, la mayoría de estas causas tienen que ver con delitos del artículo 9, ¿sí? Porte o tenencia de arma, artículo 9, inciso primero. Salvo dos casos que están en las hipótesis del delito del artículo 13, que es porte o tenencia de arma de fuego prohibida, que corresponde uno al rol 3226 y el siguiente 3234. El distingo tiene que ver también con la pena, que es distinta en estos casos, puesto que está compuesta de 2 grados, presidio menor en grado máximo a presidio mayor en grado mínimo, cuando se trata de armas de fuego prohibidas. Hay 2 casos adicionalmente que, además del delito de armas, están asociados a otros ilícitos. El primero es el 3225, al que se ha aludido en el alegato previo. Efectivamente, aparece allí que hubo un acuerdo reparatorio en una audiencia, pero la acusación se formuló puesto que el arma en cuestión había sido hurtada meses antes, por lo tanto había una acusación por el delito de armas y además una receptación. Y el rol 3235, donde se ha llevado a cabo una formalización exclusivamente, pero además del delito de armas, un delito de tráfico de drogas. Nuestra posición para pedir el rechazo de todos estos requerimientos, excelentísimo tribunal, brevemente, consiste fundamentalmente en tratar de ubicar la ley en cuestión, la ley 20.813 del año 2015, dentro de un contexto y tratar de ubicar sus finalidades y poder detectar si efectivamente se producen las objeciones que se formulan de los requerimientos, que tiene que ver con infracciones al principio de igualdad y a la proporcionalidad. Nosotros hemos dicho que esta ley efectivamente en los ilícitos de control de armas, a que atañe particularmente los requerimientos que aquí se han formulado, ha buscado efectivamente otorgarles un tratamiento más riguroso, excluyendo el camino de aumentar exclusivamente las penas. Y en ese ámbito la ley en cuestión les ha limitado, ¿no es cierto?, la aplicación de ciertos preceptos contenidos en el Código Penal para la determinación de las penas y los ha excluido a su vez de la sustitución de pena de la ley 18.216. Pero a la vez esta ley, también lo hemos hecho ver, a la vez esta ley ha despenalizado ciertas figuras contenidas antiguamente en la ley de control de armas, ha disminuido los rangos de las penas establecidos, por ejemplo, para la pena para el delito de tenencia o porte de armas de fuego, donde ha excluido tanto el grado menor como el máximo que estaba previsto previamente en la ley. Para enfrentar el problema o el cuestionamiento relativo al principio de igualdad, hemos sostenido en todos estos casos que nos parece que el parámetro que pretende utilizar los requirentes, que en todos los casos son relativamente coincidentes y que tiene que ver con comparar el delito de control de armas con en general aquellos delitos de peligro, nos parece que no es un parámetro adecuado. Los delitos de peligro son vastos en nuestro ordenamiento legal y cubre los más diversos escenarios y nos parece más adecuado hacer ver, como lo hemos hecho en todos los casos, aquellos mecanismos y leyes en las cuales se aplican preceptos relativamente parecidos, particularmente respecto del artículo 17b, la ley que modificó la ley de tránsito, la ley 18.290, ¿no es cierto? Todos conocemos cómo se restringió también y se utilizó un mecanismo para determinar penas bastante similar al que aquí se revisa, y recientemente la ley 20.931, que para los delitos contra la propiedad, que en esa ley se refieren, hurto, robo, abigeato y receptación, ha establecido también mecanismos similares, y nosotros evidentemente hacemos ver respecto de todos estos preceptos, y particularmente este último, que estos han sido revisados preventivamente por este excelentísimo tribunal con una sentencia que corresponde al rol 3081 dictada por este tribunal, sobre todo revisando lo que es hoy en día la ley 20.931, que modificó la determinación de las penas en los delitos contra las propiedades, al que hemos aludido. A nosotros nos parece, además, que la fundamentación de esta modificación legal, que se revisa ahora, ha encontrado siempre en la historia de la ley, se puede recoger de manera bastante clara, que tuvo por finalidad, desde luego, modificar la ley de control de armas, pero con el objetivo de controlar de algún modo la proliferación de las armas y el uso de las armas de los delitos, ¿no? Buscando en este caso, desde luego, castigar aquellos actos que ponen en peligro la vida de las personas y en general lo que se denomina, ¿no es cierto?, la seguridad ciudadana. Y esos fines, nos parece, son fines lícitos buscados por esa norma
Y el camino utilizado también nos parece lícito en cuanto, en este caso, lo que se ha pretendido sencillamente es mantener la decisión de la pena dentro de los rangos establecidos precisamente por el legislador y excluir la imposición de pena sustitutiva. La idoneidad a este respecto, que también se critica, en nuestro concepto nos parece que la forma que está planteada en el requerimiento induce a un error. Induce a un error porque nos pareciera que en esa parte de los requerimientos lo que se formula es una crítica íntegra a las penas privativas de libertad en general. La verdad es que las penas privativas de libertad en general no son contrarias a la Constitución, ni son contrarias a los tratados internacionales. No son contrarias a la Constitución, de hecho, el artículo 19, número 7, prevé justamente que las personas pueden ser privadas de libertad en la forma establecida en la Constitución y las leyes. Y tampoco son contrarios a los tratados internacionales, puesto que el precepto que se cita en los requerimientos, el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que hace más bien es señalar que el objetivo esencial, ni siquiera el único, el objetivo esencial, dice esa regla, es el de obtener finalmente la resocialización del penado, ¿no? No siendo esta siquiera la finalidad única, puesto que sabemos la finalidad de las penas nos introduce en una discusión de larguísimo aliento, con muchos aspectos incluso filosóficos que los penalistas, ¿no es cierto?, gustan mucho de describir y detallar, ¿no es cierto?, hasta sus más últimos detalles o indicios. Pero en este caso, en lo que concierne a este debate, la finalidad o la idoneidad de la sanción privativa de libertad no es una cuestión que atañe precisamente a la reforma que aquí se está revisando. La reforma que se está revisando no es una reforma que tenga que ver con el castigo penal, sino que tiene que ver sencillamente con modificar los parámetros bajo los cuales se va a determinar una pena o esta va a ser sustituida. Y en ese escenario lo que hay que evaluar efectivamente si es eficiente o si es idóneo la modificación para obtener o cumplir con los fines que, como hemos dicho, son controlar la proliferación de armas y controlar también o conminar penalmente, ¿no es cierto?, aquellos actos ilícitos que se lleven a cabo todavía con la utilización de armas de fuego, lo que evidentemente incrementa el riesgo para las víctimas. De manera que la crítica, en este caso, nuestro concepto no puede ser atendida. Nos parece que los parámetros bajo los cuales se ha hecho esta modificación, particularmente el artículo 17 B de la Ley de Control de Armas, no merece la crítica constitucional que aquí se formula. Respecto de la proporcionalidad, donde se apunta particularmente al ámbito de determinación judicial de las penas, nosotros hemos dicho, y aquí brevemente hago referencia a la discusión que hubo en esta sede ya al revisar preventivamente esta misma ley, la de 20.813, consignada en la sentencia 2770-2015, donde ya hubo una discusión acerca de si las normas podían considerarse orgánicas y si atacaban o no, o afectaban de algún modo el ámbito de facultades judiciales. La decisión es por todos conocida y la misma discusión se produjo también en la sentencia 3081, con resultados que en nuestro concepto nos permiten solicitar por los mismos motivos que esa parte de lo cuestionado sea también desestimada. Respecto de la ley 18.216, sencillamente hemos hecho ver, reiterando todo lo que hemos dicho, porque los reclamos respecto de los dos preceptos son bastante similares, es que lo que se debe revisar es el ámbito de ilícitos que están excluidos de la sustitución de las penas. Porque evidentemente es allí donde uno puede encontrar si efectivamente hay una infracción a principios como los que se están, en este caso, denunciando como infringidos. Y al respecto hemos dicho que, en efecto, el artículo pertinente de la ley 18.216 excluye delitos que son, de mencionarlos, de bastante gravedad, ¿no es cierto?, algunas hipótesis del secuestro, delitos sexuales y el homicidio, ¿no es cierto?, y el parricidio. Luego, todos los delitos de la ley de control de armas mencionados, los delitos o cuasi delitos cometidos con la ley de control de armas, y a esto se agregan otros más. A las personas que hubiesen sido antes condenadas por la ley 20.000, por delitos de robo, las personas que han sido condenadas por 2 o más delitos cuya suma de penas supere los 5 años y un día, pero en lo que a nosotros nos parece más pertinente, más allá de la gravedad de los delitos, es que la exclusión de la sustitución de las penas opera siempre por delitos de más de 5 años y un día. Es decir,
el escenario en que se concede una pena sustitutiva comienza penalmente en el tramo del presidio menor en grado máximo, que es justamente donde se encuentra en este caso el artículo 9º, inciso primero, al que corresponden las causas que se están revisando en esta audiencia, sin perjuicio que hay dos a las que ya hemos hecho referencia que aluden a otro ilícito penal que tiene todavía un grado superior al cual poder acceder en el caso de que sean condenadas las personas acusadas por ello. Y nos parece que en ese examen, esto ponderado adicionalmente con que justamente lo que se perseguía era dar un tratamiento más riguroso a este tipo de ilícitos, nos parece que la consecuencia o el resultado contrario a la Constitución que se plantea en los requerimientos no corresponde tampoco tenerlo en este caso como un hecho zanjado establecido. Por lo tanto, también en nuestro concepto procede rechazar el requerimiento en esa parte. Cerrando el alegato, excelentísimo tribunal, hay dos requerimientos sobre los cuales nosotros adicionalmente hemos hecho ver que nos parece que, tratándose de un control concreto de constitucionalidad, no cumplen con expresar cabalmente aquello que efectivamente aquí se está reclamando, y corresponde a los requerimientos 3234 y 3235. En estos, respecto del artículo 17b, sencillamente lo que se hace una afirmación en el requerimiento. Se dice que esta regla constituye en este caso una discriminación arbitraria. Pero el requerimiento no entrega ninguna explicación acerca de por qué razón ello puede entenderse. A nosotros nos parece que de esa manera no solamente exige de algún modo completar el reclamo que se viene formulando, se lo exige a este tribunal, desde luego, que debe decidir sobre el particular, y también a quien debe enfrentarlo pidiendo que éste sea desestimado. Es decir, allí no hay de verdad ninguna razón más que la mera afirmación a este respecto. Y esto en relación con el artículo 17b, pero respecto de la ley 18.216, en estos dos requerimientos, sencillamente no se hace prácticamente ni una alusión. Hay una referencia mínima en el párrafo final de este requerimiento, donde uno recién puede entender que lo que se ha dicho anteriormente abarcaría también a la ley sobre pena sustitutiva. Pero la verdad nos parece francamente insuficiente como para poder enfrentar una discusión y que ésta sea resuelta debidamente, puesto que no se conocen cuáles son los argumentos para formular los reclamos que allí están mencionados. Por eso nosotros, en todas las etapas respecto de estos requerimientos, hemos pedido que estos sean desestimados, desde que no es posible apreciar muy claramente cuáles son las razones por las cuales el supuesto resultado contrario a la Constitución se daría en cada uno de esos casos, teniendo presente que se trata siempre de un control concreto de constitucionalidad, al que evidentemente no se le pueden suponer argumentos o razones expuestos en otros requerimientos, puesto que no es un examen en general de todos ellos, sino que cada uno particularmente, y en este caso no se cumple siquiera con entregar los elementos mínimos para el juzgamiento de los motivos por los cuales se pide la inaplicabilidad, lo que a nosotros, en términos especiales, digamos, respecto de los dos requerimientos mencionados, nos parece conduce igualmente a que sean estos desestimados. Por todas estas razones, entonces, excelentísimo tribunal, solicito que se desestimen todos los requerimientos que se den conjuntamente. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Vamos a hacer un alto de 10 minutos.